Hola a todos opositores a Policía Nacional Escala Básica. Este vídeo es muy interesante porque me habéis planteado en muchas ocasiones y me habéis preguntado que cuál creo que es el mejor método de estudio. En muchas situaciones hay métodos que se adaptan mejor que otros pues a cada opositor, pero hoy vamos a intentar hacer un repaso de cuáles son estos métodos y estas metodologías de estudio, por qué es mejor aplicarlas en unas situaciones, por qué en otras, y cuál creo que es el que mejor se adapta en esta oposición. Mirad, lo primero es tener en cuenta, pues bueno, unas características principales de cómo es el examen, ¿no? Sabemos que son 45 temas, ¿vale? De esos temas, sabemos que se van a dividir en 3 partes. La primera parte, que es ciencias jurídicas, la segunda parte, que es ciencias sociales, y la tercera parte, que es las materias técnico-científicas. Claro, si tuviéramos esto en cuenta, de esta forma, el reparto de temas, podríamos decir que, bueno, más o menos tendríamos que dedicar un 33,3% a cada una de las partes. Es decir, nuestro esfuerzo se tendría que subdividir en 3 partes e incluso pues, ver primero temas de jurídicas, luego un tema de sociales y luego ¿vale? Es decir, ir distribuyendo. Puede ser una metodología que puede ser interesante, ¿no? Por repartir, ¿no? Nuestros esfuerzos, también porque la temática es diferente. Pero no es así. Ya de primeras tenemos en cuenta que estos porcentajes realmente no debemos de tenerlos de esta forma planteado. También porque no están repartidos esos 45 temas, una tercera parte de ciencias sociales, ciencias jurídicas y técnico-científicas. No, pero lo más interesante es cuánto de ese porcentaje debemos de asociarlo a cada una de las partes en cuanto al grado de importancia. Es decir, esto ya nos lo vamos a quitar y vamos a hacer como que ciencias jurídicas vamos a tener un 75% y ya ciencias sociales y técnico-científicas, y dentro de este podríamos profundizar un poco más, vamos a tener un 25%. ¿Vale? Es decir, el examen realmente es así, un 75% de jurídicas y un 25% del resto. Y este incluso, como os digo, sociales hay unos temas que apenas salen y técnico-científicas igual, hay algunos temas que tampoco salen, con lo cual podríamos ahorrárnoslo. Es decir, podría ser una estrategia, que no una metodología, ¿vale? Una estrategia es qué es lo que voy a hacer para llegar a un objetivo. La metodología es qué pasos voy a dar, es decir, cómo voy a estudiar, cómo voy a plantear estos temas para retener la información, para memorizarla y para poder aplicarla al examen oficial. Vale, una vez que tenemos esto en cuenta, debemos plantear cuál es esa metodología y esa estrategia. Pero aquí vamos a hablar de la metodología, de cuál es el mejor método de estudio. El método por excelencia, es decir, cuando he hecho encuestas, el que más usan los opositores. Y os voy a decir por qué. Es el conocido como método de vueltas. ¿En qué consiste este método? Pues básicamente es en dar vueltas al temario. Es decir, empiezo por el tema 1 y acabo por el 45. ¿Qué tiene de bueno este método, esta metodología de dar vueltas? Bueno, pues que yo puedo ver todo el temario de una forma muy rápida. Puedo ir haciendo, como si dijéramos, en una primera vuelta, un vistazo súper rápido. Me puedo ver los temas y puedo sentir que estoy avanzando muy rápido, que estoy liquidándome temas día tras día muy rápido. Esto es una ventaja, pero creo que trae un inconveniente bastante grande, y es que no nos permite afianzar toda esa información.
Mirad, nuestra mente necesita un tiempo para poder asentar. Hay gente que tiene mayor capacidad que otra para retener la información, pero nuestro cerebro, cuando leemos, que básicamente en el método de vueltas la forma de estudiar es leer, pasar páginas, leer, subrayar y bueno, poner algunos apuntes y tal, ir a clase. ¿Qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de academias, sobre todo las presenciales, utilizan esta metodología de vueltas. ¿Por qué? Porque no pueden tener una organización, normalmente no se puede tener una organización para poder estructurar en base a lo que necesita el opositor, sino que se tienen que estructurar las clases en base a lo que necesita la academia y los profesionales, porque pues los profesionales, los profesores, no tienen todo el tiempo del mundo para hoy dar el tema 15 y mañana, si tengo que dar también yo clase, a lo mejor no puedo mañana, puedo dentro de 2 semanas. Entonces, depende de la organización del profesor y de la academia y no de lo que sea mejor para el opositor. En cualquier caso, recomiendan este método de vueltas. El método de vueltas es, primera vuelta, muy rápido. Segunda vuelta, y voy profundizando cada vez un poquito más. Tercera vuelta, así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puedes avanzar muy rápido, pero tienes que tener claro que con cada vuelta tienes que ir a lo más particular y debes, al final, pues tener una metodología en cuanto a que para hacer efectivo este método debes combinarlo con otras metodologías como puede ser el poner foco en los temas más importantes, el hacer muchos exámenes y sobre todo el analizar qué partes son las que no estoy controlando de verdad. Es decir, cuál es la parte de qué tema se me está quedando un poco floja o en el olvido. Y es muy difícil poder determinar eso cuando tengo los 45 temas en juego. Con lo cual, a lo mejor tengo que decidir qué temas voy a estudiar y repasar de forma más continua porque no los retengo bien. Entonces es una metodología que o lo tienes súper claro, que es buena, pero que creo que el mayor beneficio que nos puede dar es combinarlo con otras formas de poder aplicar la retención y los repasos. Aquí, si te fijas, empiezas por el tema 1 y vuelves al 45, pero no hay repasos como tal, ¿no? Es continuamente ver todos los temas y a base de tiempo ir queriendo retener la información. Y en muchas ocasiones, pues eso, pues es un problema, ¿no? Porque no retienes la información, sientes que avanzas, que echas horas, pero no retienes la información. Y luego cuando lo vas a aplicar en un examen, dices, vale, esto me acuerdo de haberlo visto, pero realmente no sé ni el dato exacto. Tenemos en cuenta que los exámenes son exámenes tipo test, es decir, vamos al dato en concreto, vamos a la literalidad, con lo cual no es solo comprender lo que estamos estudiando, sino es retener esa información clave. Por otro lado, tenemos una metodología que a mí me parece excepcional, pero que también tiene ciertos peligros, que es la de arrastre. ¿En qué consiste esta metodología de arrastre? Pues básicamente, como su propio nombre indica, en ir arrastrando temas. Es decir, coges un tema y te lo estudias, ¿vale? Y lo vas arrastrando, es decir, este es el tema 1 y este es el tema 2, ¿no? Esto es hoy y esto es en X fecha, mañana, pasado, en una semana, lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no estás trabajando solamente el tema 2 y aquí el tema 1. Aquí el tema 1 pues, porque es el primero, pero aquí es el 1 en cuanto a repaso y el 2. Y esto es el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando? Que aquí pues se te van acumulando, con el tiempo se te van acumulando temas. Y esto es el peligro, ¿no? Del arrastre.
el tener muchísima información, porque sientes en el arrastre, sientes que estás consolidando muy bien la información, pero sin control el arrastre no sirve de nada. Es decir, tú tienes que tener un calendario, una planificación para saber que tienes que avanzar y cuándo tienes que repasar. Y es muy importante el repaso en el arrastre, ¿no? Es básicamente la clave. Pero claro, como son 45 temas y es muchísima información, aquí pasa lo mismo. Si empezamos por el tema 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, le estamos dando la misma importancia a todos los temas. Con lo cual, tampoco tiene sentido aplicar solo el arrastre de forma individual, de forma exclusiva. Con lo cual ya podemos estar percibiendo que el método de vueltas, pues, es positivo, tiene ciertas cosas a favor, pero también en contra. El de arrastre también a mí me parece mucho más interesante en cuanto a metodología que el de vueltas, pero también tiene ciertas cosas ahí que no me terminan de convencer. Con lo cual ya estamos percibiendo cosas, ¿no? Luego tenemos el método test. ¿Qué es el método test? Pues bueno, básicamente el estudiar haciendo test. El hacer test a mí me parece súper interesante y súper importante, pero si no tienes una base es peligroso. Es decir, hay que hacer test continuamente porque hay que ver diferentes formas de plantear la información. A ti te cogen un artículo y dices, lo entiendo, me lo sé, pero luego a la hora de poner una pregunta, ya cuando tienes que pensar, a lo mejor no te acuerdas del dato en concreto o no sabes, pues esa particularidad no sabes distinguirla. Y es cuando te pones delante de un test cuando realmente entiendes y retienes la información en muchas ocasiones y al final aprendes, ¿no? Entonces, el test está muy bien, pero uno de los peligros que tiene el hacer test o el estudiar haciendo test es que pues puedes de alguna forma caer en el error de hacer una infinidad de test, es decir, muchos exámenes, pero sin organización o sin criterio. ¿En cuanto a qué? En cuanto, pues, a una cosa que llamamos que es el análisis. ¿Por qué? Porque normalmente está muy de moda hacer exámenes en aplicaciones móviles, ¿vale? Y está muy bien, porque la aplicación móvil te dice automáticamente tu nota, puede ser mucho más ágil. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el móvil, o incluso en una plataforma, el móvil mucho peor, ¿no? Pero te da esa agilidad de que puedes estar haciendo exámenes y repasando en cualquier momento, pero eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque puedes coger y en un momento dado decir, esta pregunta no la he respondido bien, pero no me puedo poner delante de mis apuntes y coger esa pregunta y apuntarla y poner esa información y probablemente con el tiempo se me vaya a olvidar cuando llegue a mi casa, cuando llegue a la biblioteca o lo que sea, se me olvide esa pregunta y no la trabaje. Con lo cual, a mí el tema de test me parece interesante, pues bueno, poder hacer los exámenes en una plataforma, en una aplicación móvil, está bien como recurso, pero principalmente yo os recomiendo hacerlos en PDF para imprimirlos o para mirarlo en la propia pantalla como si estuviera... Me gusta mucho más impreso, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tú puedes escribir, puedes anotar y puedes poner tu información, que creo que cuando tú te vayas otra vez a ese test y veas una información clave que has marcado en rojo, por ejemplo, te vuelva a evocar a ese error que cometiste y que no tuviste en cuenta. Que muchas veces es leer rápido, no leer, creer que te está preguntando una cosa cuando te está preguntando otra. Entonces todo eso en una aplicación no lo puedes hacer. En un PDF sí, pero incluso de forma impresa es mucho más efectivo, ¿no? Con lo cual, el método de test, pues a mí me gusta bastante, pero... pues claro, si no tienes una base, si no estudias, si no pones foco, o si incluso esos test no están bien orientados, y estar bien orientado un test
no es solamente, o sea, son dos cosas principalmente, ¿no? Es, por un lado, que las preguntas que te estén haciendo son de cosas que caen en el examen, es decir, al final tenemos 45 temas, pero no de... Pues es como si nos vamos, pues por ejemplo, el tema 2 y el tema 3, sabemos que es el relativo a la Constitución española, ¿vale? La Constitución española, pero ¿sabemos si nos preguntan todos los títulos de la Constitución española? Pues por ejemplo, el título 7 no nos van a preguntar, o por ejemplo, yo qué sé, principios rectores de la política social y económica tampoco nos van a preguntar, con lo cual, oye, no voy a hacer exámenes que me estén preguntando por estos principios o por el título 7 y tal, ¿no? O sea, quiero hacer test de materias que sé que me van a preguntar en el examen, no que se vayan por los cerros de Úbeda, no porque se vayan por normas incluso secundarias que es muy poco probable que nos pregunten. Eso por un lado. Y luego, segundo, que el tipo de pregunta sea parecido a la que me va a caer el día del examen. Podemos hacer exámenes con mayor dificultad, exámenes con enunciados más largos, más complejos, que se parezcan mucho a las opciones de respuesta, que cambie un dato, pero que se parezcan al examen oficial. Lo que ocurre ahora es que el examen oficial es relativamente sencillo. Test cortas, concisas, al grano, con lo cual vamos a intentar practicar con eso y luego, en ciertos casos, meterle un poquito más de complejidad. Luego tenemos uno de los métodos que a mí me gusta mucho, que es el de repaso espaciado o repetición espaciada. Es decir, que yo estudio algo hoy y que en el tiempo lo voy a volver a estudiar, lo voy a volver a repasar. Pero aquí hay que tener cuidado, porque claro, la repetición espaciada, lo que pasa es que ¿cómo me organizo para estudiarlo? Aquí entra en juego lo que ya todos conocemos, que es la curva del olvido. Es decir, que cuanto más tiempo pasa, si yo me he estudiado algo hoy, lo he aprendido, es decir, la gráfica de lo que me sé está aquí, pero con el paso del tiempo voy a olvidarlo. Entonces, si es la primera vez que lo veo, el olvido, como si dijéramos, voy a ir aquí. Y entonces, con el tiempo, si otra vez lo repaso, pues por ejemplo aquí, otra vez voy aquí. Y con el tiempo, esa curva se va aplanando y cada vez me lo sé mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que no me puedo estudiar solamente una cosa y repasarla continuamente, me tengo que estudiar y repasar infinidad de cosas. Entonces, aquí el tema es, el repaso espaciado hay que seguir, como si dijéramos, una separación de tiempo, que es, si yo hoy me he estudiado algo, la metodología más o menos en cuanto al tiempo, para que tengáis una idea, es 1, 3, 7, 15, puede ser, pues por ejemplo, 30 o depende, ¿no? Es decir, esto es que si me lo he estudiado hoy, mañana me lo voy a repasar otra vez. Y eso me lo voy a repasar a los 3 días, es decir, estoy dejando cada vez un poco más de tiempo. Luego a los 7 días, luego a los 15, luego a los 30. Como veis, el repaso, ¿por qué? Porque cada vez que yo me lo estoy repasando, esa curva cada vez voy a necesitar más tiempo para que se me olvide. Con lo cual, puedo dejar más tiempo si algo ya me lo sé. Ahora, si todo lo que me estudio lo enfoco de la misma forma, también caigo en el error de que le doy la misma importancia a cosas que me sé, las repaso y que me sé, o cosas que no me sé, con lo cual es interesante poder determinar qué es lo que mejor me sé y qué es lo que peor me sé. Y esto no se puede utilizar para todos por igual. Tenemos que saber cómo somos, conocernos y entonces, en base a todo esto, poder, por ejemplo, si estamos utilizando la repetición espaciada, poder determinar qué es lo que mejor o peor me sé para poder distribuir nuestros repasos de una forma optimizada. El método de las flashcards, es decir, las tarjetas de repaso. También es un método que es muy interesante porque combina cierta metodología en cuanto a repasos, en cuanto a darle más importancia a cosas que menos me sé y demás, ¿no? Es decir, las flashcards básicamente es una tarjeta
que, por ejemplo, por delante me dice, pues no sé, el plazo puede ser de, vamos a poner, máximo de detención preventiva. Vale, pues yo tengo que pensarlo, no es un test, es un dato concreto. Entonces, a esto lo que se hace es que se le da la vuelta, ¿vale? Se le da la vuelta como las típicas tarjetas del Trivial o de un juego de mesa. Entonces, por detrás me pone plazo máximo, el tiempo estrictamente necesario, 72 horas, ¿vale? Yo lo he tenido que pensar, rescatar esa información de mi cerebro y decirla antes de voltear la tarjeta. Es muy interesante, ¿por qué? Porque me hace repasar datos concretos y además me hace pensar, es un repaso activo, que eso en muchas ocasiones cuando hablamos de los repasos, ¿cómo repaso? ¿Cómo hago el repaso? Porque claro, yo tengo aquí un tema y este tema, yo qué sé, mi academia me ha dado un tema que tiene 70 páginas. Claro, el estudio, es decir, la primera vez que yo veo un tema, lo que tengo que hacer con ese tema es estudiarlo, es leerlo y es entenderlo, ¿no? Pero no solamente leerlo y entenderlo. O sea, aquí tienes que hacer un trabajo excepcional, un trabajo de análisis, un trabajo de recorte, un trabajo de saber qué es lo que me tengo que estudiar, porque la gran mayoría de estas páginas van a ser paja. Va a ser contenido que yo no tengo que memorizar. Yo lo que tengo que memorizar, al final, son plazos, son mayorías, son conceptos, definiciones, cosas así. Entonces, si yo me pongo de esas 70 a hacerme un documento donde solamente tenga plazos, pues de esas 70 a lo mejor me quedan 3 páginas. Por ponerte un ejemplo, 5 o 7 o 10, pero la idea es que se reduce muchísimo ese contenido, con lo cual el repaso esto ya me tengo que olvidar de toda esta información. Puedo rescatar este tema de 70 páginas si en un momento dado quiero entender otra vez, poner el contexto. Pero a lo que me tengo que ir, como yo ya he entendido todo, a lo que me tengo que ir es a esta información. Es decir, con esto es con lo que voy a hacer el repaso. Esta es la clave. Porque los repasos, si utilizo el mismo tiempo en los repasos que lo que he utilizado para el estudio, estoy perdido. Y me voy a empezar a acumular de información, voy a hacer lo mismo, tanto aquí como aquí, y va a ser una pérdida de tiempo y una pérdida de efectividad de mis recursos, que al final los recursos que nosotros tenemos es sobre todo tiempo. Y entonces lo que tengo que hacer es reducir el tiempo y el tiempo que tengo, optimizarlo, ¿vale? Con lo cual, me enfoco en esto. Y lo que venía hablando de las flashcards, lo muy interesante de estas es que hay, como si dijéramos, esto es la caja, ¿no? Y dentro de la caja hay como un montón, vamos a imaginar que esta caja es de la Constitución Española. Un montón de datos que yo he metido ahí dentro de la caja que es que me tengo que saber sí o sí de la Constitución Española. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, al principio, yo cuando vaya a repasar este contenido, lo que voy a hacer es sacar esa tarjeta. ¿Por qué? La primera, porque es la que menos me sé. Es decir, yo cuando voy repasando, cojo y digo, este plazo de 72 horas, yo ya me lo sé. ¿De qué me sirve estar repasándolo continuamente? Pues cojo y la envío al final, ¿vale? Y esto lo que me va a hacer es que yo voy a repasar esa información cada menos tiempo, ¿vale? Porque al final está lo último y a mí lo que me interesa es repasar lo que peor me sé, que es lo que está aquí, al principio. Entonces, la táctica y la estrategia es coger toda esta información, lo que peor me sé, lo que yo veo en un examen y digo, hostia, esto es que no me entra, es que a base de repetición lo que tengo que hacer es meterlo aquí y repasarlo continuamente. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque voy sacando las que menos me sé y aquí, cuando llegue aquí al final, yo esas tarjetas ya me las sé. Entonces las repaso cada menos tiempo. Entonces la clave está en ordenar bien esa información dentro de la caja, pero es un método muy interesante. Al principio
pues no es tan interesante utilizar este método porque no tienes contexto, no tienes información, no sabes por dónde van los tiros de unos temas, de otros, con lo cual pues es un método que puede ser para opositores más avanzados. Entonces, ¿qué metodología es la que yo recomiendo y es la que mejor puede adaptarse a cualquier opositor? Pues es una combinación, es un híbrido de todas estas. ¿Por qué? Porque, como os he dicho al principio, no todos los temas tienen el mismo peso. Hay una parte, o sea, hemos dicho que tenemos 3 partes del temario, esta parte es mega importante. Esta podemos decir que un poquito importante y esta también. ¿Por qué? Porque tiene el 75%. Es que es el 75% del examen, con lo cual yo de aquí, o sea, me tengo que poner muchísimo foco. Pero es que de esta parte, si son 20 y tantos temas, pues al final yo tengo que coger y decir, de todos estos temas, cuáles son los más densos y los más complicados y los que más preguntas salen en el examen. Pues por ejemplo, tengo el tema 8 que me sale muchísimo y es de estructura, memorizar, hostia, pues ese me lo tengo que saber súper bien. Tengo los de penal del 16 al 19 que también me caen un montón de preguntas. Los temas de Constitución Española me los tengo que saber al de... Y luego hay otros que dices, pues bueno, este es súper fácil, es un tema María, me preguntan solo muy poquita cosa. O sea, de aquí puedo no quitarlos, sino que a la hora de repasar y de aprendérmelos, yo puedo darle más importancia a unos que a otros, ¿vale? Entonces, en base a esto, mi método es el preferido, el arrastre, pero teniendo en cuenta ese grado de importancia de bloque, grado de importancia de temas y luego el repaso. Es decir, el repaso con repetición espaciada. Teniendo en cuenta lo que os he dicho, 1, 3, 7, 15, en cuanto a... Y me gusta también el que dentro de un tema, vamos a imaginar el tema 8, no todo el tema tiene la misma importancia. Si todo esto es el tema, hay como si dijéramos 3 partes, esta primera parte a lo mejor, vamos a ponerlo así, algo así, ¿no? Podemos, por representarlo de alguna forma gráfica, como muy importante, medio y mínimo. Entonces, pues hay que ponerle mucho foco aquí. Y a mí lo que me gusta es subdividirlo por epígrafes. Entonces, dentro de un tema puede tener, yo que sé, 40 epígrafes. Y hay epígrafes que van a ser más importantes que otros. Con lo cual, mi repaso tiene que estar todo muy bien estructurado y saber qué epígrafes son los más importantes, qué epígrafes me sé mejor y me sé peor para poder organizarlo y para poder planificarlo todo de la mejor forma posible. Con lo cual, la mejor metodología, arrastre con repetición espaciada y combinándolo, me gusta muchísimo combinándolo con realizar test de forma continua en papel, sobre todo, ¿vale? Esa sería la clave de cuál es la mejor metodología a aplicar en la oposición a Policía Nacional escala básica. Si quieres, puedes comentar y puedes, pues, preguntarnos cualquier duda acerca de cuál es la metodología que se pueda adaptar según tu situación. O alguna duda, alguna otra metodología que hayas escuchado que creas que también sirve. Esto no quiere decir que no hayan opositores que hayan aprobado con el método de vueltas. No. O sea, hay cientos de opositores que aprueban con una metodología, cientos que aprueban con otra. Estas son las metodologías que existen y que creo que puede, para empezar, ahorrar tiempo y conseguir los objetivos de una forma más rápida y más optimizada. Al final, si tú combinas el método de arrastre y el método de arrastre lo llevas muy bien, vas a adquirir muchísima capacidad de información. Luego toda esta información no cae en el olvido, la vais a necesitar, la vais a tener que recuperar